a nuestro siguiente invitado. Se trata del concejal del municipio de Quito, Andrés Campaña, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Concejal, gracias por estar en esta mesa de trabajo. Lo hemos invitado para hablar dos temas en particular. Empiezo por el Estadio Olímpico Atahualpa, que fue motivo de debate, si es que se quiere, entre la concentración deportiva de Pichincha y el municipio de Quito, que planteó una acción de reversión y que finalmente el juez no le dio la razón y, entre otros aspectos, hizo que el alcalde de la ciudad pida disculpas cuando en principio se negaba a hacerlo. Ustedes en el Consejo Metropolitano, que aprobaron esa resolución de reversión con el voto negativo de Andrés Campaña, advirtieron advirtieron del tema, y ahora les da la respuesta el juez correspondiente. ¿Cómo analizamos este tema luego de la intervención del juez y la decisión? Bienvenido, buenos días. Buenos días, querido Jorge, Ramiro, a todo el equipo de Radio América y fundamentalmente a la audiencia que nos está observando y escuchando. En efecto, la semana pasada, el viernes, el juez emitió sentencia, una sentencia que yo considero que es vergonzoso para el municipio de Quito. Es una sentencia vergonzosa para el municipio de Quito porque es una crónica de una muerte anunciada. Nosotros, en su momento, cuando este tema fue abordado en el Consejo Metropolitano, ya habíamos advertido, y usted tuvo la gentileza, Jorge, de invitarnos a la radio. Habíamos señalado de que todos estamos de acuerdo en que es necesaria una remodelación del Estadio Olímpico Atahualpa, que el Estadio Olímpico Atahualpa se encuentra en pésimas condiciones, pero que las cosas hay que hacerlas bien. Y en ese contexto, el proceso de reversión del Estadio Olímpico Atahualpa fue atropellado, se vulneraron varias normas constitucionales. No lo decimos solo nosotros, sino que ahora lo dice incluso un juez. Y a más de ello, un tema que siempre quiero mantener y que quede muy en claro para que no se permita la construcción de relatos que no corresponden a la realidad. Al alcalde se le ha preguntado, al menos desde mi concejalía, en varias oportunidades, ¿cuáles eran los proyectos para el Estadio Olímpico Atahualpa? ¿Cuál iba a ser el modelo de gestión? ¿Qué presupuesto había para el Estadio Olímpico Atahualpa? ¿En qué tiempo va a intervenir el Estadio Olímpico Atahualpa? Y nunca hubo respuestas. De hecho, en la resolución se planteó 30 días para que se plantee un modelo de gestión. Exactamente. Entonces, ese es un hecho muy importante porque no es que el municipio ya estaba interviniendo el Estadio Olímpico Atahualpa y que evidentemente se ha coartado esa posibilidad del municipio de Quito para intervenir el Estadio Olímpico Atahualpa. Es más, en estos días nosotros estamos visitando una serie de predios que son municipales, que están bajo responsabilidad del municipio y que se encuentran francamente en condiciones deplorables. Y más aún cuando el propio alcalde anunció obras en esos predios. Exactamente. Y voy a hablar de un caso muy, muy específico. Aquí muy cerca tenemos la ex estación de el Trole Norte, en la Y, que se anunció de que se iba a construir la famosa Quitopía, que iba a ser un lugar de encuentro deportivo, cultural, social. Enhorabuena, era una idea, a mí me gusta mucho la idea. Pero vayan ustedes a visitar cómo se encuentra la Quitopía. La Quitopía se ha convertido en un nido de ratas. O sea, no se ha hecho nada. No se ha hecho absolutamente nada hasta el momento. En 2 años, porque esta propuesta la hicieron en principio de administración. En efecto fue así. En el inicio de la administración, nosotros como Consejo Metropolitano aprobamos el traspaso de la propiedad, porque ustedes recordarán, eso estaba bajo responsabilidad de la empresa de transporte de pasajeros, y luego, evidentemente, esto pasó a manos de la empresa de Hábitat y Vivienda, que es una de las empresas más deficientes que tiene el municipio de Quito, que tenía que hacer este proceso y que lastimosamente hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Y ya había presupuesto para esto. Sin duda alguna. Yo menciono la empresa de Hábitat y Vivienda, realmente es una de las empresas más ineficientes que existe. La ejecución presupuestaria de esta empresa es de lo más pobre. Por ejemplo, yo ya tengo la información con corte a mediados de este año. Han transcurrido 6 meses. La empresa de Hábitat y Vivienda tiene un presupuesto de $14 millones, de $7 millones.
disculpen la corrección, y de eso ha ejecutado el 14%. Entonces, esa es la evidencia de cuán eficiente es la administración municipal, y sobre todo en este caso puntual. Pero a propósito de la ejecución, nada más un dato, porque estuvo aquí uno de los administradores zonales que tiene también baja ejecución y decía que es normal que en los primeros 6 meses no se haya ejecutado todo el presupuesto porque el grueso se ejecuta en el segundo semestre. Lastimosamente esto se ha normalizado, entre comillas, en esta administración municipal. Esta realidad es la realidad que la vivimos el año pasado. Ajá. ¿Y cuál es el modus operandi? El año pasado, por ejemplo, hasta el mes de noviembre, nosotros teníamos una ejecución presupuestaria que no superaba el 30%. En esta última parte del año, la ejecución presupuestaria se duplicó. Y ciertamente hay procesos que se lo sacaron, pero también se hizo compromisos presupuestarios para obras que se ejecutaron en este año o que están en proceso de ejecución, fíjese usted. Con el presupuesto del año anterior se contrató la intervención en la Mariana de Jesús. Con el presupuesto del año anterior se contrató la intervención en la Galo Plaza Lazo. Entonces, realmente un tema que no nos ha facilitado la información es el presupuesto devengado, es decir, el presupuesto que efectivamente se ha gastado y está materializado en una nueva obra o en un mejor servicio para la ciudadanía. Una cosa son los compromisos presupuestarios y luego que existan obras de arrastre que se van haciendo a lo largo del próximo año. Pero esto, sin lugar a dudas, es una herramienta que nos permite medir la gestión. Además, también yo recuerdo el año pasado, en 2023 sobre todo y en el 2024 en menor medida, se mencionaba de que estaba habiendo esta pobre ejecución presupuestaria porque no habían los estudios y que durante todos estos meses, durante todos estos años previos, ya tenemos los estudios y ahora sí podemos hacer las obras. Entonces, realmente debería, apenas se asigna el presupuesto, es decir, a inicios del año, comenzaría la ejecución de las obras que deberían planificarse con un año de anticipación. Volviendo a lo del Estadio Olímpico Atahualpa, ha habido respuesta del Ministerio del Deporte indicando al alcalde que deje de politizar el tema. ¿Por ahí va la cosa? Ciertamente es un tema que ha sido muy manoseado, no de ahora, sino de siempre, y ese es un tema que nosotros hemos reclamado, porque se vuelve, no solamente que es un tema muy manoseado políticamente, sino que además es un tema que se convierte en una tomadura de pelo para la ciudadanía. Errores de carácter jurídico desde el municipio, por eso hay la resolución que ahora existe. Ciertamente muchos errores de carácter jurídico. Convencionales, que el juez lo que le dice, señores, díganme ustedes cuál es la norma que establece que se puede reversar una donación, y que el mismo municipio le dice, no existe norma para proceder con una reversión. Estamos aplicando las normas para nulitar un comodato, pero se trata de una donación, no se trata de un comodato. Fíjese usted la magnitud de los errores jurídicos que se cometieron en este caso. Pero más allá de este tema, yo mencionaba, es un tema lastimosamente muy manoseado por los políticos y nos toman el pelo a los ciudadanos, porque en el 2014 el gobierno de Rafael Correa, Pepe Pancho Ceballos, de ministro de Deporte, ofreció ya 76 millones de dólares para intervenir el Estadio Olímpico Atahualpa. Incluso existe una consultoría de más de $100,000, existen los estudios, existen las maquetas, los videos, las ingenierías, los planos arquitectónicos. Dicho sea de paso, yo he tenido la posibilidad de observar el proyecto, me parece un proyecto interesante, pero nunca se llegó a ejecutar. ¿Qué sucedió? Que esta oferta se la hizo a pocos días de la elección seccional del 2014, en donde Augusto Barrera estaba participando para la reelección. Luego, en algún momento también, alguna persona ofreció construir el Estadio Olímpico Atahualpa en la mitad del mundo. Tampoco se concretó. Y resulta que hoy también estamos entrampados en este tema de en esta intríngulis jurídica, que además ya nos ha hecho perder más de un mes.
y que seguramente nos hará perder otros meses porque de por medio está el alcalde anunciado que va a apelar. Está en su legítimo derecho a apelar la sentencia, pero la apelación significa de que habrá que esperar el pronunciamiento de un juez de segunda instancia, e incluso este tema podría ir hasta la Corte Constitucional. Entonces seguimos en esa intríngulis jurídica que realmente poco o nada favorece a la ciudad, a una ciudad que está deseosa de obras, está deseosa de conocer cuáles son las 3.000 obras que el alcalde Pavel Muñoz menciona constantemente. Ahora, finalmente, concejal, lo hemos visto en redes sociales haciendo un trabajo de control del espacio público en diferentes puntos de Quito. ¿Esa es una facultad más del concejal? No es, tengo que ser muy sincero, no es una facultad de los concejales. ¿Y por qué lo hace? Los concejales tenemos dos grandes facultades: legislar y fiscalizar. Y hay un tema que no está expresamente concebido en la normativa, pero es inherente a la función que ocupa cualquier autoridad de elección popular, y es la representación de los intereses de la ciudadanía. Quito está sumido en el caos, y eso no solamente es una impresión que la podemos tener nosotros desde nuestros escritorios, sino que además, en mi caso personal, yo he decidido apoyar la labor que hacen los agentes de control, los agentes de la AMT, de la AMC, y verificar en campo qué está sucediendo. Y es un descontrol absoluto de la ciudad. Hay zonas. Hemos hecho, el día de hoy, por ejemplo, vamos a estar en Cotocollao. Por ejemplo, visitar las partes aledañas a la Universidad Central y el Mercado Santa Clara es realmente de terror. Ahí nos encontramos con libadores, nos encontramos con vehículos, con motos mal parqueadas, nos encontramos con personas que se han apoderado de las calles, que ponen los conos para que nadie más pueda estacionarse y solamente la persona que va al local pueda estacionarse en plena vía pública, e incluso hemos encontrado con personas que se orinan en las calles. Entonces, eso no puede seguir pasando en Quito. Quito necesita autoridad y necesita control, y en ese caso estamos muy comprometidos a visibilizar el trabajo que hacen los compañeros del municipio, acompañarles, porque también aquí hay de por medio algunos riesgos. Lastimosamente los agentes no cuentan con los equipos que a mí personalmente me gustaría que cuenten con la dotación, porque muchas veces también no se autoriza de parte del gobierno central el uso de cierto tipo de equipamientos, y evidentemente incluso hay agentes que exponen su vida en el momento que tienen que controlar el espacio público. Pero esa es una labor que hay que continuarla, que al menos desde mi punto de vista seguiremos haciéndola, mientras también evidentemente nos permitan hacer este acompañamiento a la labor que hacen las instituciones. Con eso me quedo, Andrés, le agradezco por su tiempo, muy amable.